De acuerdo. Aquí tienes el monólogo para la primera parte, siguiendo todas tus indicaciones. Mi madre apareció en mi casa con una cinta métrica en la mano. Quería echarme de mi propia habitación para montar allí el futuro cuarto de mi hermano. Tengo 31 años. Compré esta casa hace 3 años, trabajando hasta el agotamiento para ahorrar cada céntimo. Es mi refugio, mi santuario. Y el dormitorio principal no es solo donde duermo, es mi oficina. Paso allí más de 10 horas al día. Mi hermano menor, Leo, y su esposa, Sofía, necesitaban un lugar donde vivir. Son buenos chicos, pero el plan de mi madre era una locura. Me llamó por teléfono con una supuesta noticia excelente. Me informó, sin preguntar, que se mudarían conmigo. Cuando mostré mi sorpresa, ella lo ignoró por completo. Ya lo he pensado todo, me dijo con total seguridad. Ellos se quedarán con el dormitorio principal. Las parejas casadas necesitan su privacidad y espacio. Me quedé helado. ¿Y yo? Pregunté. Tú te mudarás a la habitación de invitados. Es perfectamente adecuada para un hombre soltero. Me reí de verdad pensando que era una broma de muy mal gusto. No lo era. Su voz se volvió fría. David, así es como actúan las familias. Tu hermano necesita ayuda y tú tienes el espacio. No seas egoísta. Intenté explicarle que todo mi equipo de trabajo, mis monitores y mi escritorio no cabían en la otra habitación. Su respuesta fue cortante. Puedes trabajar en la mesa de la cocina, como todo el mundo. La conversación se agrió rápidamente. Le recordé que yo pagaba la hipoteca, los impuestos y cada factura de esta casa. Entonces, usó su arma más cruel. Tu padre se avergonzaría de ti, sentenció. Él siempre ponía a la familia primero. Eso fue un golpe bajo. Mi padre, que murió cuando yo tenía 17 años, me enseñó precisamente a trabajar duro y a sentirme orgulloso de mis logros. Él lo habría entendido. Pero la situación empeoró. Ayer mi madre volvió a llamar con una voz increíblemente alegre. Este fin de semana vendremos a ayudarte a mudarte a la habitación de invitados. Y luego añadió la frase que me dejó sin defensas. Marco está de acuerdo. Cree que es la mejor solución para todos. Marco es su esposo, mi padrastro. Un hombre bueno pero distante que nunca se mete en nuestros asuntos. Sentí que estaba atrapado, que ya no tenía salida. Pero una hora después, mientras miraba las paredes de mi oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que apenas reconocí. Era Marco, mi padrastro. El mensaje era corto y directo. David, tenemos que hablar de hombre a hombre. Algo no está bien aquí y necesito entender la situación completa. ¿Podemos vernos mañana para un café? Mi madre apareció con una cinta métrica para echarme de mi propio dormitorio principal. No, no estaba bromeando. Unos minutos antes me había llamado emocionada, diciéndome que tenía una noticia excelente y que venía para acá. Yo, iluso de mí, pensé que quizás se trataba de unas vacaciones familiares o algo así. Pero la realidad era mucho más extraña. La vi en mi salón, desenrollando la cinta con una determinación que me heló la sangre. ¿Qué haces, mamá?, le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Ella sonrió y soltó la bomba. Tu hermano Alex y su esposa Sara se mudan con nosotros. Bueno, contigo. Me quedé en silencio, procesando la información. Alex y Sara. ¿Aquí? ¿En mi casa? La que compré hace 3 años con el sudor de mi frente, trabajando horas extras sin descanso. Antes de que pudiera preguntar, ella se adelantó con su plan maestro. No, no iban a usar el cuarto de invitados, ese que tengo perfectamente arreglado. Tampoco el otro dormitorio vacío. Según ella, necesitaban su propio espacio para empezar su nueva vida. Necesitaban mi dormitorio principal y mi baño privado. Y sí, también el rincón que uso como oficina para mi trabajo remoto, mi única fuente de ingresos. Espera, ¿qué? Logré articular. Mamá, eso es imposible. Esta es mi habitación. Aquí trabajo. Su sonrisa se desvaneció al instante. Su cara se transformó en esa máscara de decepción que tan bien conocía. Leo, esto es lo que hacen las familias, dijo, con un tono cortante. Tu hermano necesita ayuda y tú tienes el espacio de sobra. No seas egoísta.
Cada palabra era un golpe directo. Egoísta yo, por querer vivir en la casa por la que pago una hipoteca cada mes. Le expliqué con toda la paciencia que pude reunir que Alex y Sara eran bienvenidos, pero en el cuarto de invitados, que no iba a cederles mi espacio personal y mi lugar de trabajo. Fue entonces cuando ella sacó el arma definitiva. Me miró fijamente a los ojos y con una frialdad que me partió el alma, dijo, «Tu padre se avergonzaría de cómo estás actuando. Él siempre, siempre ponía a la familia primero». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Usar la memoria de mi padre, que ya no está aquí para defenderse o para decirme que estoy haciendo lo correcto. Fue un golpe bajo, cruel e increíblemente efectivo. Me quedé sin palabras, ahogado por una mezcla de rabia y una culpa asfixiante que no me correspondía. Es increíble cómo las personas que más quieres pueden usar tus propios sentimientos en tu contra, ¿verdad? Te conocen tan bien que saben exactamente dónde presionar para que duela. Ella se fue poco después, dejándome solo en mi salón, que de repente se sentía ajeno y frío. Mi casa, mi santuario, mi mayor logro personal, se estaba convirtiendo en un campo de batalla familiar. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo la frustración y la confusión me consumían por dentro. Mi propio hogar ya no se sentía como mío. Estaba atrapado. Justo en ese momento, mi móvil vibró sobre la mesa. No era mi madre. Era un mensaje de David, mi padrastro. «Leo, tenemos que hablar de hombre a hombre. Algo no está bien aquí». Ricardo, mi padrastro, un hombre que siempre mantenía las distancias, me citó en un café alejado de casa. Su cara estaba tan seria que pensé que había ocurrido una tragedia. Nunca habíamos quedado a solas, y su silencio mientras esperaba nuestro pedido me ponía de los nervios. Finalmente, sin decir una palabra, deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había un mensaje de texto de mi madre, Marta. Mis ojos recorrieron las palabras y sentí cómo la sangre se me helaba. Le decía a Ricardo que yo, generosamente, había decidido cederle mi cuarto a Daniel. Afirmaba que había sido idea mía, un gesto de madurez para darle la bienvenida a su hijo a la familia. La traición me golpeó como una bofetada. Mi propia madre estaba mintiendo para salirse con la suya. Ricardo retiró el teléfono y suspiró. «Tu madre tiene un punto ciego cuando se trata de Daniel», admitió con voz cansada. Me di cuenta durante nuestro primer año de matrimonio, pero no sentí que fuera mi lugar intervenir. Hizo una pausa, mirándome con un arrepentimiento genuino. Ahora me doy cuenta de que permanecer en silencio fue un error. Luego me confesó algo que me dejó sin aliento. Me contó que él también tuvo un padrastro que siempre favoreció a sus hijos biológicos, haciéndolo sentir como un invitado en su propia casa. El dolor en su voz era palpable, una herida antigua que claramente nunca había sanado. «Juro que no permitiré que esa dinámica se repita en mi familia», dijo con una firmeza que nunca le había visto. ¿Alguna vez han sentido ese clic? Ese momento en que una persona que siempre viste a la distancia, de repente se convierte en tu refugio. De repente, el hombre distante que compartía casa conmigo se transformó en un aliado. «Tu padre no está aquí para defenderte», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Y aunque nunca intentaría reemplazarlo, alguien tiene que respaldarte. Considérame esa persona». Por primera vez en años sentí que alguien en esa casa estaba de mi lado. Juntos en esa pequeña mesa de café, elaboramos un plan. Convocaríamos una reunión familiar esa misma noche. Yo establecería mis límites de una vez por todas, y Ricardo estaría allí para asegurarse de que mi voz fuera escuchada. Con un plan y un aliado, nos dirigimos a mi casa para la confrontación. Pero al llegar, la puerta principal estaba abierta. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Subí corriendo las escaleras y me detuve en seco en el umbral de mi habitación. La encontré a ella, a mi madre, ya dentro, cinta métrica en mano, rediseñando mi vida sin mí. Mi madre miró a mi padrastro David con incredulidad. «¿Vas a ponerte de su parte?», le espetó, señalándome con la barbilla. «No estoy de parte de nadie. Estoy de parte de lo que es justo», respondió él.
y su voz tranquila solo echó más leña al fuego. La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. Mis hermanos Lucas y Clara estaban sentados en el sofá, con la mirada perdida en el suelo, atrapados en medio del huracán familiar. David, actuando como moderador, había insistido en que habláramos todos juntos. Así que tomé aire y puse mis cartas sobre la mesa. Les ofrecí la habitación de invitados. Claro que sí, pero puse condiciones claras. Un plazo de 4 meses para que encontraran su propio lugar y una contribución de $450 para los gastos de la casa. Era mi casa, al fin y al cabo. Mi madre explotó. «¡Eso es ridículo!», gritó, y su voz resonó en la habitación. «¿Cómo puedes pedirles dinero? Son tu familia». Sus ojos se clavaron en mí, llenos de una furia que me resultaba demasiado familiar. Para ella mi oferta no era una ayuda, era una ofensa personal. Pero antes de que pudiera seguir con su discurso, David la interrumpió. Su voz era tranquila, pero firme como una roca. «Elena», dijo, y el simple uso de su nombre la silenció por un segundo. «Leo es el dueño de esta casa. Él paga la hipoteca. Está ofreciendo ayuda, y sus términos son más que justos. Esta discusión ha terminado». El silencio que siguió fue atronador. Mi madre lo miró, boquiabierta, traicionada. Y entonces ocurrió algo que nadie, y mucho menos ella, esperaba. Lucas levantó la cabeza y miró directamente a nuestra madre. «Mamá, para, por favor», dijo en voz baja pero firme. Clara asintió a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. «La oferta de Leo es generosa y estamos agradecidos», añadió ella. «La habitación de invitados está bien. Más que bien, la aceptamos». No sé si alguna vez han visto esa expresión en la cara de sus padres, ese momento exacto en que se dan cuenta de que el control se les ha escapado de las manos para siempre. Fue como si el suelo se abriera bajo los pies de mi madre. La humillación se apoderó de su rostro, reemplazando la ira. Se levantó lentamente del sofá, sin decir ni una palabra. No nos miró a ninguno de nosotros. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y la cerró de un portazo que hizo temblar las paredes y mi corazón. El sonido de esa puerta fue el punto final de una era en nuestra familia. La batalla había terminado, pero la guerra familiar apenas comenzaba. Mi madre me aplicó la ley del hielo, un silencio helado que dolía más que cualquier grito. Pero mi padrastro, David, empezó a llenar ese silencio. Empezó a contarme historias, a revelar secretos del pasado de mi madre. Secretos que, de repente, empezaban a explicarlo todo. Mientras mi madre me ignoraba, mi padrastro me reveló un secreto que ella guardó durante 14 años. Una sesión de terapia que lo cambió todo. Leo y Clara se mudaron, y para mi sorpresa resultaron ser unos compañeros de piso increíbles. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar en mi propio espacio, sin tensiones ni dramas. Pero en casa de mi madre, algo se había roto por completo. Laura, mi madre, me aplicó un tratamiento de silencio absoluto. No me hablaba, no me miraba. Era como si yo fuera un fantasma en los pasillos de la casa donde crecí. Cada hola mío se estrellaba contra un muro de indiferencia. El aire era tan denso que casi se podía cortar. Una noche, mientras intentaba hacerme un sándwich en la cocina, mi padrastro Miguel se me acercó. Tenía esa mirada seria que sabes que precede a una conversación importante, una que ninguno de los dos quiere tener. Me confesó, con la voz baja, que había hecho algo de lo que no estaba orgulloso, pero que sentía que debía contarme. Vio el historial de búsqueda de mi madre en la tablet. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miguel me dijo que ella pasaba horas buscando artículos. Artículos titulados «¿Es normal tener un hijo favorito?», o «¿Cómo el favoritismo destruye a las familias?». Peor aún, pasaba las madrugadas mirando viejos álbumes de fotos digitales de cuando Leo y yo éramos solo unos niños. Estaba obsesionada, atrapada en el pasado. Y entonces, Miguel soltó la bomba, la verdadera razón de todo. «Después de que tu padre muriera», me explicó, «tu madre fue a terapia. El psicólogo le dijo que, al ser Leo el más pequeño,
Necesitaba atención especial para procesar la pérdida. Un consejo aparentemente inofensivo. Pero mi madre, ahogada en su propio dolor y miedo, lo llevó a un extremo aterrador. Entendió que debía proteger a Leo a toda costa, priorizarlo sobre todo y sobre todos, incluyéndome a mí. Lo hizo por una mezcla tóxica de culpa y miedo a fallar como madre viuda. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que, en lugar de aclarar las cosas, lo complica todo aún más? Sientes como si, de repente, el suelo bajo tus pies dejara de ser firme. Miguel me miró directamente a los ojos, su expresión llena de una tristeza que me partió el alma. Creo que parte de su favoritismo hacia Leo, dijo suavemente, proviene de la culpa por haberte parentificado. La palabra resonó en la cocina silenciosa. Te convirtió en el padre sustituto de la familia cuando solo tenías 17 años. Sentí un escalofrío. Todas esas responsabilidades, toda esa presión, de repente tenían nombre. Respiró hondo y añadió algo que lo cambió todo para mí. Y ahora se está dando cuenta de que su forma de mostrarle amor a Leo ha sido perjudicial para ambos. El silencio de mi madre no era odio, era vergüenza pura y dura. Una vergüenza tan profunda que no podía ni mirarme a la cara. Cada artículo que leía era ella intentando entender el desastre que había creado. Entender el por qué era una cosa, pero la verdadera sanación comenzó cuando la persona que se había beneficiado de ese favoritismo durante años me pidió hablar en privado. Te debo una disculpa, dijo mi hermano Leo al otro lado del teléfono. Su voz sonaba extraña, tan seria que me hizo dejar todo lo que estaba haciendo. Me quedé en silencio, con el corazón en un puño, esperando que continuara. No solo por esto, añadió, y pude sentir el peso en sus palabras. Por años de todo. Todavía no entendía nada, pero me senté en el borde de mi cama, escuchando. Fue entonces cuando Leo empezó a hablar, y no paró. Me confesó que siempre había tomado el camino fácil, el que no ofrecía resistencia. Y ese camino, claro, era mamá. Era cómodo, ¿sabes? Admitió con una voz que apenas reconocía. Que mamá siempre estuviera ahí para resolverlo todo, para pelear mis batallas. Hizo una pausa. Pero nunca fue justo para ti, y lo siento de verdad. Resulta que David, nuestro primo mayor, había estado hablando mucho con él últimamente. Al parecer, lo había tomado bajo su ala, como un mentor. Le hablaba de lo que significa ser un hombre, de la importancia de la independencia y de hacerse cargo de la propia vida. David siempre había sido un referente para ambos, una figura fuerte y sensata que admirábamos. Y entonces Leo me dijo algo que David le había dicho. Y esas palabras me golpearon fuerte, directo en el pecho. Me dijo, el éxito de tu hermano no disminuye el tuyo, citó Leo, y tus necesidades no importan más que las suyas. Él tiene razón. Sentí un nudo en la garganta. Escuchar eso, viniendo de Leo, era algo que nunca creí posible. Hubo un silencio, y luego pronunció la frase que lo cambió todo entre nosotros. No estamos en competencia, dijo con una claridad abrumadora, y mamá tiene que dejar de actuar como si lo estuviéramos. En ese instante, sentí que por primera vez en años, mi hermano realmente me veía. ¿Alguna vez han sentido eso? Ese clic, cuando alguien a quien amas finalmente entiende tu dolor, sin que tengas que explicarlo con 1000 palabras. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de mí, liberando años de frustración y soledad. Su voz se llenó de una determinación que nunca antes le había escuchado. Tengo 26 años, dijo con firmeza. Estoy casado, tengo un trabajo. Ya es hora de que me pare sobre mis propios pies y deje de permitir que mamá me trate como a un bebé. Cuando colgamos, respiré hondo y sentí que había recuperado a mi hermano, a mi cómplice de la infancia. Los puentes entre nosotros, rotos durante tanto tiempo por malentendidos y favoritismos, parecían sólidamente reconstruidos. Me sentí más ligero, lleno de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pero en este enrevesado rompecabezas familiar, solo quedaba una pieza por encajar: mi madre. Y como si el destino quisiera ponerme a prueba, mi teléfono volvió a sonar. Era ella.
Rompió su silencio con una llamada que nos llevaría a la cena más importante de nuestras vidas. Claro, aquí tienes el monólogo. Recibí un mensaje de mi madre, Diana, y sentí un nudo en el estómago. Cena en mi casa, solo nosotros tres. Por favor, ven. Hacía años que no cenábamos, solo nosotros tres. Después de todo lo que había pasado, una invitación así se sentía más como una trampa que como un gesto de paz. Aún así, fui. La curiosidad, o quizás una estúpida esperanza, me empujó a la puerta de mi antigua casa. Marco, mi hermano, ya estaba allí, sentado en el sofá, con la misma cara de incomodidad que yo debía tener. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Cenamos casi en silencio, intercambiando palabras vacías sobre el trabajo y el clima. Estaba a punto de inventar una excusa para irme cuando mi madre se levantó y fue a la cocina. Volvió con un postre, pero no era el flan de caramelo que tanto le gusta a Marco y que preparaba en cada ocasión especial. Era una tarta de 3 leches, mi favorita, la que no había probado desde que papá se fue. Mi corazón se detuvo por un segundo. La miré, confundido. Diana dejó la tarta en la mesa, me miró directamente a los ojos, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Te convertiste en mi socio para criar a Marco, me dijo, con la voz rota. Y eso no fue justo. Era solo un niño que acababa de perder a su padre. El aire se escapó de mis pulmones. Eran las palabras que había esperado escuchar durante 20 años. Respiró hondo y continuó, dirigiéndose a ambos. Les debo una disculpa a los dos, pero especialmente a ti, Leo. He sido injusta contigo durante años, y lo disfracé como amor por tu hermano. Yo estaba en shock, incapaz de procesarlo. Pero entonces Marco habló, y lo que dijo me rompió todos los esquemas. Mamá, dijo con una calma sorprendente, tu sobreprotección en realidad me ha hecho la vida más difícil. Mi madre lo miró, aterrada. Leo tuvo que aprender a luchar, a ser independiente por la fuerza. A mí me lo diste todo, y al hacerlo me impediste desarrollar las herramientas para enfrentarme al mundo real. Y en ese silencio, mientras veía a mi hermano por primera vez, no como un rival, sino como otra víctima de la misma historia, me di cuenta de algo. ¿Alguna vez has mirado a tu familia y has comprendido que la película que siempre te contaste no era la versión completa? Es un vértigo que te cambia por dentro. Mi madre me miraba a mí con una desesperación pura en los ojos. ¿Puedes perdonarme, Leo? La pregunta flotó en el aire, pesada y frágil. Tragué saliva, buscando la respuesta más honesta. Estoy trabajando en ello, le respondí. Ayuda mucho que ahora lo veas. Pero mamá, esto no puede ser solo palabras. Esa noche, por primera vez en más de una década, comimos juntos en un silencio que no era tenso ni doloroso. Era un silencio frágil, expectante. Cada bocado de esa tarta de 3 leches se sentía como una promesa. Se dijeron las palabras, se derramaron las lágrimas. Sí, pero la verdadera prueba de un cambio no está en una cena, sino en las acciones del día a día. Los siguientes meses mostrarían si esta nueva familia era real o si solo estábamos posponiendo el final inevitable. La crisis de mi habitación, por dramática que pareció, fue en realidad un regalo. Me devolvió algo mucho más valioso que mi espacio personal. Me devolvió una familia, una de verdad. El resultado de todo aquel caos fue un nuevo comienzo que jamás habría imaginado. Fue increíble ver a mi hermano Marcos y a su novia, Sofía, buscando su propia casa. Ya no había tensión en el aire, solo la emoción pura de dos personas construyendo su futuro. Y lo más sorprendente fue Daniel, mi padrastro. Aparecía los fines de semana con su caja de herramientas y una sonrisa. Solo por si acaso necesitan ayuda con algo, decía. No lo hacía por obligación, sino porque genuinamente quería formar parte de ese momento. Y esa era la diferencia fundamental. Una tarde, mientras ayudábamos a Marcos a empaquetar sus últimas cosas, se giró hacia mí. Leo, gracias, me dijo, con una sinceridad que casi me desarma. Y no solo por dejarnos quedar contigo, sino por enfrentarte a mamá. Nos obligó a todos, incluyéndome a mí, a madurar.
En ese instante, supe que nuestra relación de hermanos se había sanado para siempre. Incluso mi madre cambió. Aún recuerdo un día que empezó a decir, Marcos, ¿estás seguro de que esa zona es la mejor para...? Pero se detuvo a media frase. Respiró hondo y terminó con un, no importa, estoy muy orgullosa de ustedes. Celebraba nuestros logros por igual, sin comparaciones, sin condiciones. Pero la transformación más profunda fue la mía con Daniel. Nuestra relación, antes distante y forzada, se convirtió en una amistad genuina. Un viernes por la noche, después de ayudarle a arreglar una tubería en mi cocina, encontré una nota que había dejado sobre la mesa. Con su letra firme había escrito, «Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Sé que yo lo estoy». Leí esa frase una y otra vez y sentí como algo dentro de mí, algo que llevaba años roto, se unía de nuevo. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que una sola frase de alguien te reconstruye por dentro? Como si todas las piezas rotas volvieran a su sitio. Esa nota lo cambió todo. Por fin entendí que la verdadera ayuda no implica que una persona se sacrifique constantemente por la otra. La verdadera ayuda implica respeto, admiración y apoyo recíprocos. Nuestra familia ya no funcionaba como una jerarquía, sino como un equipo donde cada uno era valioso. Al final, recuperé mi casa, mi espacio y mi paz. Pero lo más importante es que encontré mi verdadero lugar en una familia que aprendió a crecer a través del conflicto. Todo parecía perfecto, quizá demasiado perfecto. Y es que no tenía ni idea de la llamada que estaba a punto de recibir, una que lo cambiaría todo. Otra vez. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cumplir con todos los requisitos. El tono es reflexivo, cercano y cargado de una emoción serena, como si el narrador estuviera compartiendo un café con el espectador después de contarle toda la historia. Y así, la guerra por mi dormitorio principal llegó a su fin. Mirando hacia atrás, esa cinta métrica en la mano de mi madre, Linda, no medía solo paredes. Medía los límites que nunca habíamos establecido, la distancia que había crecido entre nosotros y el espacio que necesitábamos para sanar. Este viaje fue increíblemente doloroso, pero cada pieza, cada confrontación, fue esencial. No cambiaría nada. Vimos a mi hermano Logan dejar de ser el protegido para convertirse en mi igual, en un hombre que ahora se para con orgullo sobre sus propios pies. Vimos a mi madre enfrentar finalmente la culpa y el duelo que la habían guiado por un camino de favoritismo, aprendiendo que el verdadero amor no asfixia, sino que libera. Pero, sobre todo, encontré un pilar en el hombre que nunca intentó ser mi padre, pero que eligió serlo cuando más lo necesité. Michael. Su intervención no solo me dio la razón, nos dio a todos la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir nuestra definición de familia sobre una base de honestidad. Aprendí que, a veces, la crisis más grande es en realidad un regalo disfrazado. Nos obligó a decir en voz alta las verdades que llevábamos años susurrando en silencio. Me devolvió mi hogar, sí, pero también me devolvió a mi hermano, me dio una nueva relación con mi madre y forjó un vínculo de gratitud y respeto con Michael que durará toda la vida. La familia, me di cuenta, no es una obligación incondicional de sacrificio. Es una elección diaria de respeto, de escucha y, a veces, del difícil arte del perdón. Hoy Logan y Chloe son dueños de su propia casa, y ayudarlos a pintar su sala de estar fue una elección, no una imposición. Mi madre ahora celebra nuestros logros por igual, y aunque a veces los viejos hábitos asoman, ahora sabe cómo corregirse. Mi casa, mi dormitorio principal, finalmente se siente como un santuario de paz. Parecía un final perfecto, el final que todos merecíamos después de tanta tormenta. Pero el destino, al parecer, tiene un retorcido sentido del humor. Justo cuando crees que has navegado la tormenta, te das cuenta de que solo estabas en el ojo del huracán. Hace 2 semanas llegó una carta. No era para mí ni para Logan, era para Michael. La vi sobre la mesa de la cocina y no quise curiosear, pero el remitente era un apellido de su pasado,
un pasado del que él nunca, jamás habla. Él la leyó y vi cómo esa calma inquebrantable que había traído a nuestra familia se desvanecía por completo de su rostro. Ayer, finalmente, me confesó quién la enviaba, y lo que esa persona quiere de él, de nosotros, amenaza con derrumbar los cimientos que tanto nos costó reconstruir. Me miró con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto, y me hizo una pregunta que ahora les hago a ustedes. ¿Puede una familia que apenas sobrevivió a sus propios demonios tener la fuerza para enfrentarlos de alguien más? Esa respuesta todavía no la sé.